relacionado con el hecho de que nuestra mente, la mía, la suya, la de ustedes, es siempre como tal una mente pública, social, y no puede realizarse si no es en relación con los propios semejantes. Pensar que somos mentes realizadas en sí mismas, completas, y que solo en un segundo tiempo nos ponemos en relación con nosotros me parece poco verosímil y falso. Y por ende, pienso que ese estado de bienestar que llamamos felicidad es un espacio en el que fluye la multitud. Y aquí ya vamos entrando al concepto de multitud, ¿no? Para llegar a lo que es la democracia. Y parte precisamente inicia aceptando la búsqueda de esa felicidad pública, porque para Virno la felicidad pública está ligada y se desprende en el fluir constante de la multitud. El concepto de multitud, por lo general, cuando hablamos del concepto, cuando escuchan multitud, lo primero que se nos viene a la cabeza es Baruch Spinoza, ¿no? O el debate entre multitud y pueblo de Thomas Hobbes, ¿no? Que Thomas Hobbes no consideraba viable ni positivo la multitud y sobreponía al pueblo sobre la multitud. Y por último también hace referencia y siempre pensamos en Toni Negri. Sin embargo, hay un antecedente muy interesante sobre el concepto de multitud y lo tenemos en Nicolás Maquiavelo, en el texto Discurso sobre la primera década de Tito Livio. Él ahí ya comienza a trabajar este término, ¿no? Y comienza a darle características importantes en la dinámica de la política moderna. Incluso Maquiavelo dirá y afirmará en este texto, por ejemplo, las siguientes máximas. Cuán fácilmente se gobiernan las cosas en una ciudad donde la multitud no está corrompida. O la siguiente, la multitud sabe más y es más constante que un príncipe, ¿no? Y esto es interesante. Incluso hay un investigador, no recuerdo este nombre, que dice que Baruch Spinoza, para desarrollar el texto sobre teoría tratado político, que es su último texto y que quedó incompleto porque infortunadamente falleció en el desarrollo de ese texto, había leído a Maquiavelo, ¿no? Porque él tenía una posición ambivalente de la multitud, ¿no? Entonces, sin embargo, a pesar de este antecedente, lo normal y lo común es que escuchamos multitud, los vamos a Baruch Spinoza, porque la multitud es eje principal de su filosofía y va a ser un eje central para el proyecto de democracia de la multitud. Para poder llegar a esto, vamos a eh, tratar de explicar rápidamente qué es la multitud en Spinoza. El concepto de multitud en Spinoza reúne mutuamente y valida mutuamente lo común y lo individual, haciéndose realidad entonces una unidad colectiva no cerrada y menos homogénea, ni siquiera en la vaguedad de los individuos que están aislados. Aquí subyace un tema fundamental para la multitud espinociana y es el concepto de potencia. ¿Por qué? Abro comillas, dice Spinoza en Tratado Político en el segundo capítulo. Se le suele llamar poder público, imperium, al derecho definido por la potencia de la multitud. Para Spinoza, el derecho obtenido por los que gobiernan o mandan no es otra cosa que el derecho determinado y dado por la potencia de la multitud, especialmente si está unida y se mueve como una sola mente. La multitud, entre más unida esté, tiene más potencia y cuanto más desunida, menos potencia. Por lo tanto, potencia es, abro comillas, dice Gregorio Kaminsky, el poder mismo en su determinación a producir un acto, por lo que es utilizada íntegramente. De ahí que Kaminsky dirá que la política en Spinoza es una política de las pasiones, ¿no? Precisamente, la multitud nace y se encuentra de manera natural, no porque la razón, sino por algún sentimiento, como una esperanza común o miedo, o por vengar algún daño común, dice Spinoza en Tratado Político, ¿no? Y es por eso que Spinoza se interesa por el tema de los afectos, ¿no? Hay unas pasiones tristes y unas pasiones alegres. No es lo mismo una multitud guiada por las pasiones tristes a una multitud guiada por las pasiones alegres. Multitud guiada por las pasiones alegres son mucho más fructíferas que la multitud guiada por las pasiones tristes, que por lo general tienden a desvanecerse, ¿no? Entonces, esta división de los afectos, ¿no? Aquí Spinoza logra unir un aspecto ontológico como de la potencia con teoría política. Pero aquí la pregunta que verdaderamente termina este, agotando en muchos casos es
cómo hacer efectiva y articular hoy la fuerza de la multitud para que sea determinante y efectiva, ¿no? Para Virno, la multitud es vivir dentro de la potencia de muchos, es poder hacer muchas cosas y mucho más poder político, pero para que vivan juntas las múltiples potencias en una comunidad política, el derecho de cada uno puede estar determinado por la fuerza y sus deseos individuales, sino por la voluntad de todos a la vez, a diferencia de una democracia deliberativa, que es una alternativa que ofrece mecanismos discursivos para comprender cómo debe ser el actuar del Estado frente al deber de garantizar el reconocimiento e inclusión del otro, así como el ofrecer y fortalecer los espacios de acción que permitan la participación ciudadana a partir del compromiso de brindar derechos subjetivos, por lo que depende, por lo que depende de procesos de comunicación o acciones comunicativas. Para Virno, con la disolución del concepto de pueblo en la forma de Estado queda la democracia de la multitud, que es, abro comillas, plural, huye de la unidad política, no firma pactos con el soberano, no porque no le relegue derechos, sino porque es reacia a la obediencia, porque tiene inclinación a ciertas formas de democracia no representativa. Esto es interesante porque es que eso también desarrolla su teoría política a partir de esa división que les estaba hablando, que él tenía una visión negativa de la multitud y después posteriormente una visión positiva, digamos, de esa es la de la multitud. Y su visión negativa proviene precisamente de la multitud asusada como perros rabiosos que terminó asesinando a los hermanos de Witt, que eran unos amigos republicanos en Holanda, ¿no? Y el asesinato precisamente de los hermanos de Witt terminó con prácticamente el proyecto Republicana Holanda y que había llevado inclusive a un crecimiento político a Holanda, a Países Bajos en ese momento, ¿no? Y posteriormente de la muerte de los hermanos de Witt, se establece una monarquía de la Casa de Orange, de los orangistas, que todavía está viva, ¿no? Países Bajos, su modelo político prácticamente es una monarquía constitucional en la que el rey oficia, incluso como primer ministro, ¿no? Entonces ahí se acaba el proyecto de la república que tenía pensada los hermanos de Witt que la tomaban de la República Romana, ¿no? Entonces, para seguir, ¿no? Para Virno, la disolución del concepto de política, ¿no? De pueblo en la forma de Estado, queda la democracia de la multitud, que es plural, huye de la unidad política, no afirma pactos con el soberano, la multitud en Virno no busca el poder, ¿no? No le interesa el poder, intenta es precisamente hacer temblar las instituciones, por lo que la comunicación tendrá alta preeminencia, pero desde otro ángulo, porque no responde a la industria comunicacional, sino a la koinonia. Koinonia es un término griego antiguo que significa lo común, ¿no? La comunión. Y es muy interesante porque hay algunos expertos en comunicación que dicen que esta es la etimología primera es la que se debe de comunicación, que es koinonia, precisamente. No es el simple hecho de poder hablar, sino de crear comunidad, de ser que las cosas sean comunes. Y al ser comunes somos los muchos. Acorde a lo anterior, el espacio público, desde la multitud, refiere a una esfera de pluralidad que se mantiene en la dimensión pública, en los quehaceres comunes sin que un movimiento centrípeto lo haga converger en una unidad. Esto lo dice el profesor Moncayo en Éxodo. Porque en esta esfera pública la multitud está atravesada por antagonismos. Los muchos subsisten como muchos sin aspirar a la unidad estatal. Es decir, una ampliación del espacio público más allá de la figura del Estado, pero también sin dejarse capturar por la industria de la comunicación. El espacio público de los muchos entiende el carácter múltiple de la existencia política, recuperando la acción política creando vacuolas no comunicantes, la comunicación no comunicada, la renuncia a la palabra, un lenguaje transcursivo, una salida a los marcos mentales inoculados. Es decir, y esta es una parte de mi interpretación, un éxodo. Ahora, quiero explicar dos aspectos que acabo de mencionar, la renuncia a la palabra y el lenguaje transcursivo. La renuncia a la palabra es una solución que propone Gilles Deleuze en una entrevista ante el dominio de los medios de comunicación. Para Deleuze, los medios de comunicación se han perdido en el dinero y han perdido parte de su objetivo y lo que tenían que ser. Entonces él propone una renuncia a la palabra, pero esta palabra
no es ni ser un oda al silencio, sino crear alternativas no comunicantes, quiere decir alternativas que no tengan que ver con el ejercicio mismo de los medios de comunicación. Hay que buscar nuevas formas de diálogo, nuevas formas de encontrarnos, nuevas formas